Y yo te pido que agarres tu mate, si es que sos como yo, matero a cualquier hora, o te sientes tranquilo a ver y a escuchar lo que vamos a charlar con este intendente, con el intendente de Pirané, Mario Diakovsky. Pero es un hombre muy interesante, no solamente por su parte política, sino porque es pastor, y un pastor que llega a la política, que gana las elecciones y hoy gobierna en base a sus creencias religiosas y políticas. Lógicamente es peronista. Digo lógicamente porque el peronismo es profundamente cristiano, ¿no? Entonces en el peronismo se interpreta al cristianismo. Pero era reacio a entrar a la política, él no quería entrar a la política, pero es interesante saber también cómo se hizo pastor, cuándo y por qué se hizo pastor, porque él era jugador de fútbol. ¿Qué le pasó? ¿Qué lo motivó primero a ser pastor de su congregación y después como pastor sumarse a la política activa y llegar a la intendencia? Son pasos importantes en la vida de un hombre. ¿Es contradictorio ser pastor e intendente? Bueno, de todo esto vamos a hablar con Mario Diakovsky. Y también le vamos a preguntar cómo interpreta el COVID. ¿Es algo de un laboratorio que se escapó y se fue? ¿Es algo de la naturaleza? ¿O es un llamado de atención de Dios a toda la humanidad? Te presento, si no lo conoces, al intendente de Pirané, Mario Diakovsky, de esta forma. Muy buenas noches, intendente de Pirané, Diakovsky. ¿Cómo anda usted? Buenas noches, Alejandro. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de poder expresarme en tu programa. Usted es pastor también, ¿no es cierto? Sí, por gracia de Dios, hace muchos años yo era jugador de fútbol semiprofesional y tuve un accidente en un partido donde tuve doble rotura de ligamento, la rotura de los dos meniscos, uno de los ligamentos cruzados se me cortó, bueno, realmente grave. Fui operado en primer término por el doctor Versalovic, lo conocí antes de partir, un gran profesional. Bueno, jugué un tiempo nuevamente y me volví a lesionar y en esa oportunidad fui a Corrientes, al Hospital Escuela. No había, en ese tiempo no había para hacer resonancia magnética acá en Formosa. Me hicieron en el cardiológico de Corrientes, me volvieron a operar y lamentablemente me dieron la noticia que no iba a volver a poder jugar el fútbol. Y bueno, imagínate, tenía entre 25 y 26 años, me apasionaba el fútbol y tuve la desgracia de no poder jugar más. Y no solamente eso, Alejandro, tuve 7 meses en cama. 7 meses. Claro, porque la operación que te hacían antes era a cielo abierto y bueno, fui enyesado desde prácticamente de la cintura hasta la punta del pie y claro, se me quedó dura la pierna. Viví un momento muy difícil. Bueno, y en ese momento difícil apareció un hombre que me dijo que Dios me iba a sanar. Imagínate vos, yo había perdido todas las esperanzas y este hombre como que me trajo una luz de esperanza y le pregunté qué tenía que hacer. Y me dijo, tenés que aceptar a Cristo en tu corazón, no solamente para volver a jugar al fútbol, sino para que algún día te vayas al cielo con él. Y bueno, y empecé, tenía mucho tiempo para leer, ya que estaba en cama, y empecé a leer la Biblia. El Señor trajo paz a mi corazón. Bueno, y a los 3 meses recibí un milagro del Señor. Mi pierna volvió a la normalidad. Yo no podía doblar mi pierna. Hice 3 meses de kinesioterapia. No podía mover mi pierna. Y una noche sueño, me acuerdo que era un viernes,
soñé que corría, saltaba. Yo jugaba el número 9 en el tiempo de Penayo, cuando Penayo estaba en San Lorenzo de Formosa. Yo jugaba con el Club 13 de Junio. Y soñé que estaba jugando al fútbol y a la madrugada me levanté y mi pierna volvió a la normalidad y me quedé sorprendido. La verdad, te voy a mentir si te digo me puso tal o cual cosa el Señor, pero lo que sí, volví a jugar como 5 años más al fútbol. Nunca más sentí volvió nada. a jugar al fútbol, no es que volvió a la normalidad pero no siguió jugando, volvió a jugar al fútbol. Volví a jugar en el fútbol de primera acá de Pirané, nunca sentí absolutamente nada y por eso yo no solamente creo hoy, ya pasaron 26 años de ese día, después he visto muchos milagros que el Señor hizo y uno de los milagros más grandes que hizo es sanar mi corazón antes que mi pierna. Y bueno, y desde entonces decidí junto a mi esposa y mi familia servir al Señor. Y cuando digo servir al Señor, visitar los enfermos, tratar con mucha gente, ya sean adictos a las drogas, al alcohol. Yo, gracias a Dios, prácticamente, no, te digo prácticamente porque por ahí en una mesa alguna vez tomé un vaso de cerveza, pero yo no fumé nunca. Me gustaba siempre el deporte, cuidaba mi cuerpo y bueno, tampoco prácticamente nada de alcohol. Y bueno, eso me hizo que llevara una vida muy saludable y desde entonces sirvo al Señor y he visto muchísimos milagros, Alejandro, pero siempre digo, el milagro más grande es entregar nuestra vida a Cristo, conocerle a Él, porque Él deposita algo tan importante que necesita el ser humano, que es la paz y el amor por el prójimo. Y escuchabas el milagro que lo sanó y el milagro que él dice que lo convirtió en pastor. Ahora sabemos la historia de Diakovsky, cómo y por qué se hace pastor evangélico. Ahora, lo que resta saber es cómo da el paso de pastor a la actividad política, cómo se suma a la actividad política, por qué decide ser político y candidatearse a intendente. Con Diakovsky vamos a charlar todo esto y vamos a conocer una anécdota interesante que nos va a contar él de esta forma. ¿Cómo y por qué se inclina a sumarse a la política? Bueno, yo en el 2011, yo trabajé mucho tiempo en la política antes de conocer el camino del Señor. 16 años trabajé, fui presidente de la Juventud Peronista. O sea, mi corazón siempre estuvo abocado a lo que pregona el peronismo, que es la justicia social. Siempre me gustó ayudar a la gente. Yo soy hijo de madre separada. Luchamos mucho, sufrimos mucho, sé lo que es la necesidad, sé lo que es pasar momentos difíciles en la vida. Y bueno, en el 2011 tuve la visita de un hombre muy importante acá de Pirané, un empresario, y me dijo, tenemos que inmiscuirnos en la política porque la política necesita gente que piense en la gente. Y bueno, me fue difícil volver. Me fue difícil porque yo venía de una política muy hablada, pero muy poco practicada en cuanto a la justicia social y al amor al prójimo. Entonces le digo, no, yo no soy más parte de eso, yo estoy sirviendo al Señor. Y bueno, insistió y en el 2011 me presenté como candidato a intendente. Esta persona fue candidata a concejal. Él entró como concejal, yo no pude llegar aunque fui el candidato más votado. Por una cuestión de la ley del lema no pude acceder. Bueno, después decidí seguir con mi trabajo pastoral. O sea, lo sigo haciendo hasta hoy, nunca dejé ese trabajo. Yo sé que el hombre sin Dios no puede hacer nada. Él dijo, sin mí nada podréis hacer. La gente cree que Dios no tiene que estar en la política y está equivocada, porque el hombre tiene un espíritu, tiene un alma y tiene un cuerpo, y ese espíritu solamente lo alimenta Dios. No hay forma de alimentar el espíritu, Alejandro, si no es con la presencia de Dios, con la palabra, con los hechos.
porque el Evangelio no consiste solamente en palabras, sino consiste en hecho, en poder, en el poder del amor, en el poder hacer, en el poder realizar. Y bueno, y cuando él me habló de ayudar a los pobres, a la gente, y de poder tener una herramienta en cuanto al poder para poder realizarlo, es como que me gustó la idea y participé. Y bueno, después vi que no voy a participar más. Había cosas que no me gustaban, te soy sincero, del prometer y no realizar, de ver mucha gente que se ilusiona con poder emprender algo y no lo respaldaban, cuando todos sabíamos. Y después te voy a contar una anécdota que me pasó ahí en la Casa de Gobierno, muy linda, por cierto. Decidí alejarme de la política, pero no de la gente. Y seguí haciendo mi trabajo espiritual, que es lo que me encanta hacer, ayudar a la gente, orar por la gente, ver cómo Dios obra en las vidas, en la familia. He tratado con muchísima gente, Alejandro, que quiso quitarse su vida. Y bueno, dándole esa palabra viva, la palabra del Señor, la gente, en realidad el Espíritu Santo cambia la forma de pensar de la gente. Y bueno, y eso hizo que yo siguiera durante 8 años nuevamente en mi trabajo espiritual, hasta que vino una propuesta, o antes de la propuesta, un día te cuento, aquí va la anécdota, me llama una mujer supuestamente una secretaria del señor ministro, del jefe de gabinete, me dice, pastor, el señor ministro quiere hablar con usted. Y yo le dije, sí, recién corté con el presidente de la nación, le dije, en un tono de gracia, pues me parecía algo raro, increíble. Que me llame el señor jefe de gabinete, ministro Ferreira. Me dice, no, señor, es cierto, él quiere hablar con usted. Y bueno, me citaron un día especial ahí en Casa de Gobierno, me fui y el señor ministro me preguntó quién era mi jefe. Y yo le dije, mi jefe es el señor, le digo. No, me dice, acá en la tierra, pastor, me dice, bueno, acá en la tierra, alguien que admiro es el señor gobernador, el doctor Gilles Fran, le digo. Entonces, y me dijo, bueno, eso nomás quería saber, pastor. Bueno, fue muy cortita nuestra charla, muy amena, por cierto. Volví a mi casa, pero nunca pensé que me iban a hacer una propuesta de ser candidato al peronismo. Pasaron los días, apareció el que hoy es vicegobernador, el compañero Eber Solís. Yo me estaba bajando de mi máquina, yo tenía una retroexcavadora y hacía ripio ladrillo. Me parecía el hombre anaranjado, no el hombre verde, el increíble Cal. Y viene y me dice, te presento al diputado. Y le digo, mira, déjame de política, le digo. No, de política no quiero saber nada, absolutamente nada. Y bueno, y de a poco fui conociendo la persona del compañero Eber, un hombre que atrae la mirada no por su aspecto físico, sino por lo que verdaderamente tiene en su corazón. Y nos fuimos conociendo y él un día me dijo, Mario, vos sos la persona indicada para que sea candidato aquí en Pirané. Bueno, y acepté esa posibilidad. Hablé con los hermanos, hablé con mi ministerio, porque yo también tengo un ministerio en donde recibo la parte de consejería. Hay una palabra que dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Bueno, y acepté el desafío. Y mucha gente se sumó. Y yo creo que Dios preparó todo esto, no me cabe ninguna duda. Hoy no me cabe ninguna duda que Dios preparó todo esto, puso gente idónea cerca mío, gente de buen corazón. Y bueno, y comenzamos este trabajo. Y en un territorio difícil. Pirané, territorio difícil. Exactamente. Pero, ¿sabes qué, Alejandro? Yo conozco bien mi territorio.
Yo nací aquí en este lugar de donde estoy hablando. Y los personajes. Aquí. Y los personajes. Conozco bien los actores. Bueno, muchas veces el que no le conoce a uno como que lo tiene de menos, pero yo hice un trabajo conforme a mi corazón de llegar no para apropiarme absolutamente de nada ni ser más que nadie, sino con un objetivo de poder hacer de Piranesi una ciudad pujante. ¿Y quién es tu jefe?, le preguntó el ministro a Diakovsky cuando lo citó. ¿Quién es tu jefe? Y él dijo, el de arriba. El de arriba, pero no el del quinto piso, el de arriba de todos los arribas que hay, Dios. Pero referenciado aquí en el mundo terrenal con Gilles Duinfranc. Ahora, la pandemia y el evangelio. A este hombre sencillo, humilde, pastor, peronista e intendente, le preguntamos sobre su interpretación desde el evangelio, si tiene algún significado esta pandemia, si tiene algún significado religioso, si Dios nos está mandando algún mensaje a nosotros, a la humanidad toda. Y Diakovsky nos dijo esto. Estamos sufriendo una pandemia planetaria, global, en todo el mundo, que nos está llamando a cambiar hábitos y costumbres y hasta tradiciones que teníamos. ¿Usted cómo lo interpreta desde su punto de vista religioso? ¿Lo puede interpretar de alguna forma en particular? Bueno, ¿un tirón de oreja? Nosotros los cristianos sabemos bien lo que está pasando. A ver. Mateo capítulo 24, versículo 7 dice que en el último tiempo, antes de la venida de Cristo, habrá guerra, dice, rumores de guerra, hambre y peste en distintos lugares, pero no será el fin, dice, será principio de dolores de parto. Bueno, yo creo que el mundo, mira, Alejandro, hemos ayunado, hemos orado por hermanos que estaban internados en el hospital distrital Evita durante días. Hemos llegado a ayunar 20 días por un hermano que estuvo, esos hermanos en Cristo, pero hermanos cercanos nuestros. Yo le decía al Señor en mi oración, le decía, Señor, no te lleves mi amigo, por favor te pido, porque teníamos un emprendimiento, era un ladrillero, estábamos emprendiendo algo para cómo organizarnos, cómo ayudar a esa gente tan laboradora, tan sufrida. Yo pienso, Mario, y digo, si en el mundo los dirigentes políticos, sociales, gremiales, empresariales, estudiantiles, conducieran desde sus espacios que tienen de conducción en el mundo, siguiendo los mandamientos bíblicos, y no robarías, no mentirías, ¿sí?, no matarías, y el mundo sería otra cosa, ¿no? Totalmente. Pero sin a embargo... mí me dicen, disculpa, a mí me dicen, si Dios existe, ¿por qué el mundo está como está? Y le digo, el problema del mundo somos nosotros, claro, no Dios. Así es. Dios nos dio todo. El problema, los malos administradores somos nosotros. Es lo mismo que pasa en la ciudad. Fíjate vos, mucha gente, gestión anterior decía, el gobernador esto, el gobernador lo otro, pero yo que estoy hoy adentro me doy cuenta del gobernador que tenemos. Y no lo digo para quedar bien con el gobernador. Es un hombre que siempre ha enviado la coparticipación en tiempo y forma. Y no solamente ha enviado para pagar los sueldos, sino nos da más para que nosotros los que estamos administrando el erario público podamos realizar obras. Por eso yo lo voy a decir, aunque a muchos no les guste, que tenemos un gobernador que es un ejemplo. Y bueno, depende del intendente la administración de cada localidad. Tuvimos un año y
pico sin coronavirus comunitario gracias a nuestros protocolos. Y después tuvimos toda una serie de operativos mediáticos, judiciales. El juez hoy es candidato de la oposición, para romper lo que nos protegía. ¿Cómo analiza usted, siendo peronista, intendente y creyente, la actitud de esta gente en plena pandemia? Bueno, voy a analizar desde el punto de vista espiritual, porque es Sí. lo más importante. Sí. El orden de Dios, Alejandro, para todos los que me están escuchando, el orden del hombre es espíritu, vida, alma, emociones, sentimiento, voluntad y cuerpo, que es lo que manifiesta lo que nosotros tenemos en el alma. Por eso primero voy a analizar desde el punto de vista espiritual con respecto a este hombre y a las distintas personas que hicieron lo que hicieron. Bien. Jesús fue bien claro al respecto. Dijo, al árbol se lo conoce por sus frutos, o por su fruto lo conoceréis. El error que cometemos nosotros es mirar al hombre por su imagen o por ahí por lo que habla. Y eso le engaña a mucha gente. El fruto del hombre es lo que tiene ahí en lo más profundo de su corazón. Si hay un gobierno que estaba cuidando a rajatabla la salud de la población, y yo he sido testigo en varias oportunidades donde el señor gobernador dijo, prioridad número 1 es la salud de los formoseños. Entonces, si aparece alguien que quiere romper, en este caso el estatus sanitario, a cualquier precio, quiere decir que ese árbol no es bueno. Y Jesús también dijo, el árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. ¿Y cuál es el fruto de esto que estamos hablando? La muerte. Tristísimo, pero es la muerte. Y la muerte no viene de una persona inspirada por Dios. Jesús también fue bien claro, dijo, el diablo vino a robar, matar y destruir. Mas Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Entonces, cuando hay alguien que defiende la vida, es alguien inspirado por Dios. Pero cuando hay alguien que abre, como se abrió todo a través de la Corte Suprema y todas esas cosas, es alguien que no mira la vida, que no le importa a su prójimo. Entonces es triste, a mí no me gusta hablar de las personas, pero nosotros hemos hecho un trabajo incansable con el gobierno de la provincia, con el Ministerio de Desarrollo Humano, Ministerio de Gobierno, la policía, educadores, colaboradores, voluntarios, enfermeros, médicos, para defender la vida. Y vienen personas que destruyen esto que se ha edificado con tanto esfuerzo. Y lo triste de todo esto, que hoy vemos el fruto de muerte. Nosotros tenemos, Alejandro, 30 muertos en Pirané. Que todos eran evitables. Murió el juez de paz. Murió la jefa nuestra ceremonial de la municipalidad, una compañera cristiana, creyente que amamos con todo el corazón. Murieron 2 pastores en Pirané. Murieron ladrilleros, obreros. Entonces, es tristísimo esto. Entonces la gente, yo le pido a todo el pueblo, en especial al pueblo cristiano, que mire, pero que también discierna que el gobierno de la provincia de Formosa ha hecho lo imposible para cuidar la vida de los formoseños. Y que lamentablemente personas que trajeron a la ex ministra Bullrich, al otro hombre que no recuerdo, Waldo Wolf. Bueno, yo le quiero preguntar dónde están. Nosotros estamos día a día, codo a codo, de lunes a lunes, los formoseños cuidándonos, trabajando. Y esta gente vino, arengó a la gente, hizo un desastre y se fue. Y nosotros nos quedamos aquí en Formosa. Entonces el pueblo formoseño tiene que mirar bien
¿Quién es nuestro gobernador? También un hombre de fe, un hombre que siempre está pidiendo. Yo le he manifestado en días anteriores a los pastores, a 24 pastores, que el gobernador ha cuidado la vida y Cristo es la vida. Y la palabra de Dios con respecto a este tema es clara. Romanos capítulo 13, versículo 1 dice claramente que nosotros tenemos que estar sujetos a las autoridades superiores, porque no hay autoridad superior sino puesta por Dios, y el que se revela a la autoridad superior opuesta por Dios, se revela a Dios. ¿Qué hizo el gobernador? Cuidar la salud. ¿Qué hace Dios? Nos dice cuidemos la salud. Y no estoy diciendo que el gobernador es un Dios, sino que es, al igual que nosotros, un servidor del Señor. Porque alguien que cuida la vida, alguien que pregona la vida, es alguien que sirve a Dios. Si nosotros los creyentes constantemente estamos diciendo Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro sanador. Sanador dice, no enfermador. Enfermador. ¿Entiendes? Sí. Entonces, el pueblo cristiano tiene que saber discernir que uno da vida y el otro lamentablemente representa la muerte. Pregona la muerte a cualquier precio. Y escuchábamos al intendente de Pirané, Diakovsky, Mario Diakovsky, 30 muertos en Pirané. 30 muertos en Pirané que eran todos evitables. Y el llamado de él al pueblo cristiano de Formosa, que él dice, el pueblo cristiano tiene que saber quién es quién. Tiene que saber quién trabaja según los mandatos de Dios y quién trabaja o opera en contra de esos mandatos de Dios. Y una frase, quien se revela a la autoridad se revela a Dios, porque aquellos que llegan, según el Evangelio, a ocupar puestos elegidos por el pueblo, esa voluntad popular del conjunto del pueblo es la voluntad de Dios. Entonces, quien se revela a aquel que llegó por la voluntad del pueblo, que es la voluntad de Dios, se revela a Dios. Tan sencillo como eso. Para reflexionar, para que reflexionemos todos y cada uno. Creo que ha sido una nota muy interesante porque me interesaba saber la opinión de un pastor evangélico que asume una responsabilidad política y cómo se vive desde el evangelio y la política esta tremenda realidad que estamos viviendo todos en el mundo, que es la pandemia.